Hace unos meses yo era el cuello de botella de mi propia empresa. Cada cotización pasaba por mí, cada registro alguien lo hacía todo manualmente. El reporte quincenal yo lo llenaba solo y todo manualmente cada 15 días. Básicamente, si yo faltaba, toda la operación se detenía. Y hoy te voy a mostrar cómo todo esto lo resolví, incluso sin contratar a nadie más. En este video te voy a mostrar 3 cosas. El método para diagnosticar cualquier proceso antes de pensar en automatizarlo. Te voy a mostrar cómo automaticé los registros de movimientos y el reporte quincenal de mi empresa. Y cómo automaticé cómo realizar las cotizaciones para esos clientes que te piden todo para ayer. Soy Abraham Carrasco, fundador y CEO de ePhoton, una agencia de inteligencia artificial, marketing y ciberseguridad. Pero antes de abrir 8N y empezar a automatizar algo que no sabemos si está bien, te voy a decir por qué el 80% de las automatizaciones fracasan. No es la herramienta, no es el presupuesto, es lo que hacen antes de configurar cualquier cosa, porque no realizan un diagnóstico primero en el cual revisan todos sus procesos y lo que hacen es automatizar procesos que en el principio ya estaban rotos. Y el resultado pues es lo esperado, todo un caos. Es decir, si piensas que la IA va a arreglar tu proceso, va a hacer todo lo contrario, va a amplificar lo que ya está roto. Y eso es lo que exactamente tú no vas a hacer después de ver este video. Entonces, como primer regla de oro, lo primero es optimizar y luego automatizar, porque como te lo mencioné, si el proceso ya está roto desde el principio, la automatización lo va a multiplicar por 10. Entonces, antes de pensar que tienes que automatizar, lo primero que tienes que hacer sí o sí son estos 4 pasos antes de tocar cualquier código. Básicamente, lo primero que tienes que hacer es tener tus procesos actuales dibujados. Lo recomendable es de que los tengas en formato Business Process Model Annotation, que es su acrónimo es BPMN, es un estándar en el cual, mapeas todo tu proceso desde el inicio hasta el final, dependiendo del área en que quieres analizar. Si quieres analizar marketing, ventas, cuál es el delivery, cuál es la administración, cada uno tiene que tener sus procesos y sus subprocesos a su vez. Entonces, ¿cómo hacer esto? Si no lo tienes aún, te recomiendo bastante que los empieces a implementar con este método estándar. Entonces, así tal cual como están actualmente. Lo segundo, una vez que tengas todos tus procesos dibujados detalladamente, lo que sigue es ver básicamente optimizarlo, borrar o saltarte o verificar qué pasos están de más y cuáles están quitándote tiempo. Tercero, una vez que ya tengas optimizado tus procesos, aquí sí es donde ya buscas las áreas de oportunidad en donde tú decidas o pienses que puedes optimizar un proceso manual o etcétera, ¿no? Es decir, tienes que identificar cuáles son las fricciones, cuáles son las dependencias humanas, cuáles hay datos duplicados o cuáles son los errores más frecuentes que comúnmente son errores humanos. Cuarto, tienes que saber cuáles son tus temas urgentes e importantes, es decir, tienes que analizar cuál es el impacto contra el riesgo. Algunas preguntas clave son cuánto tiempo pierde este proceso o cuál es el riesgo de cambiarlo. Ahora bien, como te mostré al principio, hay 4 áreas en tu empresa que tienes que auditar o de hacer un diagnóstico sí o sí, que son las 4 áreas que toda empresa tiene, que son la administración, la venta, el marketing y el delivery. Aquí la mayoría de las empresas siempre priorizan lo que son las ventas y el marketing, que claro es lo que básicamente les da el flujo de caja, pero si tienes más ventas, si tienes una administración que es todo un caos, vas a quedar mal, vas a saturarte y va a ser todo un caos. Entonces, lo que sí se recomienda hacer primero es hacer o analizar lo que es el área de administración. Para este caso en particular vamos a analizar o diagnosticar lo que es la parte administrativa y de ahí vamos a analizar cuáles son los procesos manuales que nos están costando tiempo, cuellos de botella. Antes de pasar a lo que es el primer paso, que es dibujar los diagramas, te voy a dar un contexto de lo que es esta empresa rápidamente. Es una empresa que se dedica a distribuir insumos médicos y para adelantarte un poco es que lo que identificamos aquí es la parte de la administración, que había siempre errores humanos en envíos de cotizaciones, se tardaban mucho en encontrar el precio de los productos, a veces no se actualizaban, entonces era como un caos operativo ahí. Entonces es lo que nos llevó a hacer esto. Ahora vamos con el primer paso, que es dibujar o obtener cuáles son nuestros procesos actuales de las diferentes áreas. En este caso solamente vamos a revisar lo que es la parte de ventas y la parte de administración, pero básicamente es el mismo proceso para todas las otras áreas. Si nos vamos aquí al Miro, aquí ya tengo lo que son cuál es mi flujo en la parte de, por ejemplo, la cotización. Aquí básicamente se recibe la cotización por parte del cliente. Este puede ser por parte de WhatsApp o por correo. Básicamente ahí lo recibe ya sea, en este caso le puse a Abraham, pero puede ser tu colaborador o el colaborador, que en este caso, ¿no? Después lo que hace es obviamente leer el mensaje. Entonces este colaborador o esta persona hace
abre lo que es el gestor de inventario ya sea en tu base de datos, en este caso Google Sheets. Después busca el producto manualmente y verifica si realmente hay stock. Una vez encontrado todos los productos, lo que hace es calcular el precio a mano. Después ya obtiene el documento y lo que hace es redactar la cotización para enviárselo ya sea por correo o por WhatsApp. Después, bueno, se envía la cotización al cliente. Una vez que se envía este documento, ocurren dos casos. El primero es que, bueno, sí, se confirma el pedido, es decir, el cliente acepta y termina lo que es la parte de cotización. Si no acepta, bueno, aquí le puse que no hay seguimiento, pero bueno, en realidad es como hay varias iteraciones, ¿no? Respecto a este proceso. Después en la parte de administración, vamos a ver cómo ocurre cuando se registra un movimiento, ya sea entrada o salida. Aquí lo primero que sucede es, bueno, hay un movimiento, el cual se quiere registrar, obviamente. Después, bueno, aquí ya depende mucho del colaborador, si recuerda, ¿no? El pedido que envió en la cotización, si se fue recibida o qué fue lo que entró inclusive. Entonces, bueno, aquí, pues bueno, si no se acuerda, pues todo se perdió ese dato, ¿no? Entonces aquí depende mucho la parte humana, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve un poco a detalle estos detalles, pero bueno, sigamos con el flujo. Después, esta persona abre lo que es el Google Form, selecciona el tipo de movimiento, llena los campos y todo manualmente. Después va a una parte de decisión en el cual, bueno, si todo está correcto, se envía el formulario y se registra en el Google Sheet. Una vez que se envía el formulario, lo que aquí pasa es que no hay como una notificación de que el formulario fue registrado correctamente. Entonces aquí pasan dos casos. El caso de que sea correcto, que bueno, ya lo vimos, pero ¿qué pasa si hay error? En este caso se envían los datos incompletos, igual, error humano, y hay básicamente los datos que se llenan en el sheet no son correctos y se tiene que hacer nuevamente lo que es la corrección de este. Ahora veamos la parte administrativa, que es el reporte quincenal. Obviamente aquí, bueno, le puse a Abraham, en este caso sí soy yo. El proceso que identifiqué cuál era, que era básicamente hay dos caminos respecto a si se llena o no el reporte, ¿no? Entonces eso básicamente si es un sí, un no. Si es un sí, obviamente lo que se hace es abrir el gestor de inventario, se navega a través de todas las hojas todo manualmente, se suma las ventas manualmente, obviamente con ayuda de Excel, pero igualmente tienes que teclear. Después igual haces la suma, revisa los cobros pendientes, todo manualmente. Pues bueno, revisas en ese Google Sheet o en ese ERP que tienes actualmente para revisar si hay cobros pendientes, tienes que hacerles recordatorios, etcétera, ¿no? Y bueno, después lo que se hace es comparar las quincenas anteriores y ver cómo ha sido el rendimiento del mes o de los meses. Después, en base a esos datos, se toma la decisión. Y bueno, aquí en ocasiones a veces se hace un reporte, a veces no. Entonces aquí, bueno, como es un sí o a veces un no, pues bueno, aquí le puse sin documento de reporte, ¿no? Porque no, en realidad no es que haya uno oficialmente, por así decirlo. Ahora bien, pasemos al inventario. Básicamente cuando hay una entrada o una salida, se tiene que actualizar el inventario para detectar si hay escasez o falta de stock. En base a este procedimiento lo que se hace es todo visualmente. Se abre el Google Sheets, ves que no hay stock, y lo que haces es después abrir, bueno, tu WhatsApp para hablar al proveedor, perdón. Después, bueno, esperas la cotización por parte de él, evalúas el precio, después si aceptas, sí o no, si no, pues contactas a otro proveedor y sigues el flujo que al principio. Si sí, pues bueno, lo que haces es hacer el transferencia de pago, esperar la confirmación, recibes la mercancía, abrir otra vez el Google Form, a registrar todo manualmente, las entradas, y después, bueno, termina el proceso, ¿no? Porque ya es como se actualiza el inventario. El siguiente paso aquí es revisar lo que realmente sobra o eliminar pasos innecesarios, y después sería buscar las oportunidades de donde se puede automatizar. Entonces, si nos vamos al Miro, aquí ya, bueno, está dibujado el proceso. En realidad, en la parte, bueno, seguimos en la parte de ventas, donde es cuando el cliente solicita lo que es una cotización. Bueno, aquí vamos a estar dibujando cuáles son los procesos manuales o cuáles son las oportunidades en los cuales se puede mejorar o poner una automatización, mejor dicho, ya que en realidad en la parte de pasos innecesarios o de optimización de tu proceso, en ese caso, por ejemplo, todos esos 3 pasos que marcó aquí en rojo se podrían hacer sin ningún problema con automatización. Entonces, esos 3 pasos se puede hacer realmente uno, ¿no? Entonces,
Aquí en realidad no hubo mucho que hacer en cuestión de automatizar el proceso, pero sí vamos a ver lo que es, cuáles son las oportunidades de automatización. Entonces, si nos fijamos aquí, es el mismo proceso, llega la cotización por parte del cliente, ya sea por WhatsApp o por correo, después se lo recibe el colaborador, ese mensaje. Después, bueno, lo mismo de hace rato. Entonces, como lo abre manualmente, lo escribimos o lo encerramos dentro de un cuadro rojo para ver, para identificarlo como área de oportunidad. Después busca el producto manualmente. Entonces, otra vez, lo vamos a encuadrar con rojo porque igual es manual, entonces se podría automatizar. Después, lo mismo, calcula el precio, sí, pero es algo que también se podría quizá no automatizar del todo, pero aquí lo que importa es buscar esas oportunidades de automatizaciones y ver realmente si una vez implementado, ver si realmente tiene sentido o hay como que hacer algo, ¿no? Entonces aquí nada más es como identificar cuáles son las oportunidades y en base a eso, bueno, ya lo se platica o se analiza, mejor dicho. En la parte de la redacción de cotización para que se envíe, yo de hecho aquí pondría también para cuadro rojo, porque también es algo que se podría automatizar, se podría redactar en cualquier, en algún punto y ya después, cuando ya esté todo redactado en la cotización, que ese colaborador lo revise, le dé una doble checada y lo autorice y se manda automáticamente, ¿no? Entonces antes de que se envíe automáticamente, alguien lo revisa, le da el visto bueno y se envía, ¿no? Después el proceso sigue, se envía la cotización al cliente y bueno, el cliente lo acepta, sí y no. Aquí realmente no hay mucho, el proceso sigue igual. Si lo acepta, pues bueno, prácticamente se hace el pedido y se envía al área eh, de delivery para poder entregar el producto, ¿no? Entonces, pero aquí en términos de solamente de ventas, básicamente aquí termina lo que es el proceso, ¿no? Y bueno, si no recibimos respuesta, pues bueno, aquí le puse que sin seguimiento, pero más bien, si no lo acepta es por algo, ¿no? Que ya sea que no le gustó el precio o simplemente ya no lo quiso. Entonces, de hecho aquí me faltaría poner que si hay como esa parte de negociación que te quiere, ahora sí que mejorar el precio o hay una modificación en el que se quiere más producto, pues bueno, aquí ya se hace una parte de iteración, ¿no? Entonces, aquí sería como que devolverlo a esta línea de decisión y hasta que se acepte, ¿no? O hasta que termine el proceso. Después vamos con la parte de los registros de movimientos. Igual aquí lo dibujé, pero aquí lo que importa es identificar cuáles son las áreas de oportunidad para automatización. Bueno, aquí de hecho, aparte de que habíamos platicado, ¿no? Que si se acuerda el colaborador de algún movimiento, eso sin duda se podría eliminar sin ningún problema con una automatización para no depender de su memoria, básicamente. Entonces, digamos que en realidad aquí lo que sería básicamente es que nos cercioremos de que ese colaborador está poniendo todos los registros en un solo lugar, es decir, registros me refiero a pues, las remisiones, las cotizaciones, las órdenes de compra, todos esos documentos ponerlos en una base de datos. Digamos que si lo queremos automatizar todo este proceso, pues ya cuando jalemos toda esa información ya sabemos dónde obtenerla, ¿no? Aquí sigue siendo manual, se abre el Google Form, entonces esto de abrir y revisar es algo que se está haciendo manual, entonces se podría automatizar. Ponemos como un cuadro rojo, se selecciona el movimiento, igual es manualmente. Sin duda también se podría automatizar todo esto en uno solo. Se llenan los 10 campos, obviamente esto es manual, se podría automatizar también. Después de aquí llega la parte del filtro, ¿no? Se llenaron los campos correctamente. Bueno, aquí hay como, si sigue siendo la parte humana, pues bueno, habría que revisarlo, pero si ya es todo automatizado en base a que todos esos, suponiendo también, ¿no? De que todos esos registros están correctamente llenados y son los correctos, la automatización los va a jalar, te va a enviar el formulario y se va a registrar todo en automático. Ahora bien, en caso de que esos datos que se estén jalando no estén correctos, hay que ver como una parte de filtro y una estrategia de revisar cómo cerciorarnos de que esos datos son correctos y son los del periodo correcto, ¿no? Y bueno, así se hace con los demás departamentos. Entonces,
no me voy a ir con los demás porque en realidad es lo mismo, es simplemente ir detectando las oportunidades de automatización y en base a eso seguimos al siguiente paso, que el siguiente paso, como hemos mencionado, es priorizar cuáles son los procesos que nos está tomando, bueno, que son de mayor riesgo. Hay que ver si realmente tiene sentido automatizarlo y bueno, ver básicamente el riesgo-beneficio, ¿no? De lo que lleva a automatizar esto. Entonces, en este caso fue lo que el diagnóstico de estos dos departamentos de ventas y de administración. Aquí lo que se identificó son las cotizaciones, es que se está haciendo básicamente manualmente. Hay muchos procesos o muchos pasos que se hacen manualmente, entonces puede ser un cuello de botella en cuestión de que si el cliente lo quiere como para ayer, pues bueno, todo ese proceso manual se tardaba al menos una hora o un poquito más, dependiendo la cantidad de productos. Entonces es algo que si se llegará a quitar todos esos procesos manuales, sin duda el tiempo en el que se llena toda esa cotización va a disminuir considerablemente. También la parte de registro de movimientos, que es una parte, pues bueno, muy crítica en la parte de cuando se hace el corte de caja, cuando se quiere hacer el reporte quincenal o mensual, ya que si hay diferentes errores humanos, todo el reporte va a estar mal hecho y vamos a obtener valores erróneos, ¿no? O nada cierto en realidad. Y a su vez, bueno, también vemos la parte del reporte quincenal. Es como un área de oportunidad también que se tiene que hacer sí o sí. Es como el dashboard, ¿no? La visión de cómo está yendo tu negocio básicamente. Entonces es algo importante. Y en la parte de las órdenes de compra, bueno, también podemos identificar que se hace todo manual. Entonces, inclusive hay veces en el que no se daban cuenta o no nos dábamos cuenta de que había stock bajo, entonces tenemos que revisar manualmente, ver si hay o no. Entonces, nos dábamos cuenta ya hasta el final o ya cuando uno se ve visualmente, pero aquí algo que se vaya actualizando todas las entradas, todas las salidas, y cuando haya un stock bajo que nos manda un mensaje, ¿no? Hey, aquí hay menos falta stock, entonces hay que hacer nuevo pedido, ¿no? Entonces son como las que se identificaron con mayor impacto y que, bueno, también el riesgo también de no hacerlo también es alto porque en términos de ventas, ¿no? De cotizaciones, si nos tardamos no hay muchas ventas. Y bueno, la parte de movimientos y reporte quincenal obviamente es la visión de tu negocio, ver cómo está yendo, entonces también es clave, ¿no? Saberlo. Entonces una vez que hayamos identificado cuáles son los procesos que vamos a automatizar, aquí lo que te muestro es primero, lo que te voy a mostrar primero es la parte de los registros de movimientos más el reporte quincenal en automático y bueno, las cotizaciones automatizadas también. Entonces pasemos a la automatización de registro de movimientos y el reporte quincenal. Ahora bien, antes de empezar a automatizar cualquier cosa, lo primero que tienes que saber son varios puntos. Lo primero es que tienes que tener instalado ya lo que es N8N, ya sea de forma gratis en tu ordenador o comprar lo que es un host con un VPS. Entonces aquí ya estoy asumiendo que ya lo tienes instalado. Lo segundo es que ya tienes instalado Visual Code con una extensión de Cloud Code en el cual vamos a poder hacer las automatizaciones sin tocar ninguna línea de código. Lo tercero es de que tienes que tener lo que es todo el contexto de tu empresa, es decir, una skill en el cual la creas con Cloud y le das todo el contexto o todo lo necesario que tiene que saber esa Cloud para que pueda, pues bueno, hacer ese tipo de automatizaciones. En este caso yo le di acceso a los correos, le di acceso al Google Drive, las carpetas que era necesario que él tuviera como contexto para poder realizar esas automatizaciones. Esas cosas que te acabo de comentar son vitales para que puedas empezar a hacer tu automatización. En este caso yo ya estoy asumiendo que tú ya lo tienes todo listo. Si no es el caso, te recomiendo que vayas a ver otros videos en el cual explican, de hecho ya hay bastantes videos que lo explican bastante bien en cómo instalar todas estas cosas. Entonces, sin más dilación, vamos allá con la automatización. Aquí lo que voy a hacer es darle primero el contexto de la automatización que quiero hacer. En este caso, como les había mencionado, son la parte de automatizar todo lo que es la llenado de formulario de las entradas y salidas y remisiones y gastos. Entonces, le voy a dar todo este contexto. Entonces aquí le escribí un prompt totalmente, bueno, no tan general, pero la idea de lo que quiero hacer es que, bueno, aquí le comento que como los formularios se llenan actualmente a mano, le envío el link en el cual donde tengo el formulario. Quiero que más bien él lea los archivos que son las remisiones, las órdenes de compra, los gastos, que lea todos esos datos y que él haga lo que es el registro
de todos esos datos en ese formulario. Entonces aquí le pongo enter. Si se fijan, aquí no estoy tocando ningún código, todo es lo que se dice vibe coding. Entonces es como, obviamente si tienes un nivel, un conocimiento relativamente técnico, te puede ayudar bastante, pero tampoco es tan necesario. Aquí lo que nos está escribiendo es: déjame leer el contenido de esa carpeta de Drive para entender qué hay ahí. Ok, está leyendo el link que le envié. Bueno, aquí sigue leyendo lo que dice: el form no es legible directamente, busco la hoja de respuesta del form en el gestor. Está como que tratando de buscar una forma de poder leer esos formatos. Excelente, ya tengo todo el contexto, lo que necesito. Aquí lo que encontré. Básicamente, bueno, aquí analizo todo lo que tengo, el catálogo, el inventario real, lo que son todas mis columnas, lo que es la remisión, lo que es cómo es el formato del orden de compra. Nos dice aquí el problema real. El inventario real acumula totales o transacciones individuales. Necesitamos también un log de movimientos para el reporte quincenal. Para el reporte quincenal, propongo crear una hoja de movimientos en el mismo gestor. Arquitectura, propuesta, mira, de hecho aquí nos da una propuesta de cómo gestionar esto de una manera un poco más eficiente. Entonces aquí nos dice, bueno, aquí me está dando su propuesta. Básicamente dice que el workflow es el siguiente: cada 15 minutos revisa si hay en una carpeta, bueno, primero nos recomienda que hagamos estas carpetas. Después lo que me está preguntando es que si tengo, además de las demás carpetas o de las demás pestañas que tengo, si tengo una que se llama movimientos, y de hecho sí los tengo. Aquí, que es la BB Data, de hecho le voy a decir que sí los tengo, que se llama BD Data, que le estoy dando un poco de contexto, que es lo que tiene esa pestaña más bien. Entonces le doy enter. Bueno, aquí hay que recalcar que a veces se tarda en procesar, pero bueno, nos está dando respuesta. Ahora para ver las columnas exactas. Ok, ya está revisando las columnas. Me dice que, bueno, lo que encontré es que sí, bueno, hay salida de stock, compra de mercancía y lo que es el gasto operativo. Gasto operativo puede incluir cualquier gasto, ¿no? Bueno, ahí puede haber varios, pero mira, aquí columnas clave que el workflow puede llenar automáticamente desde los Excel. Bueno, que es lo más importante, ¿no? Obviamente el código o cuál es el producto. Bueno, el nombre, la cantidad, el precio, monto total, la quincena. Bueno, eso se autocalcula. Entonces aquí nos recomienda qué tipo de carpetas utilizar o crear. Entonces las vamos a crear. Ahorita vámonos al Google Drive y las creamos. Bueno, aquí ya creé lo que son las carpetas que me recomendó hacer. Obviamente la carpeta de Kaormet en automovimientos. Hice la carpeta de remisiones, procesados, órdenes de compra y gastos. Inclusive aquí ya le cargué unos archivos de muestra, remisiones. También en gastos. Bueno, en gastos ahí lo tengo como que todo tipo de gastos, ahí los tengo clasificados. Y también en la parte de órdenes de compra también tengo su archivo, ¿no? Su formato, que van a ser como los de prueba. Y aquí lo que nos comentó que en procesados, una vez que termine obviamente de registrar esos datos o esos Exceles, los va a poder o los va a mandar aquí a esta carpeta, ¿no? Entonces, lo que sigue es que nos pidió enviarles el ID de cada carpeta. Entonces, el ID es lo que nos menciona, es esta parte hasta este slash. Entonces, ese va a ser el primero y lo vamos llenando, ¿ok? Entonces le voy a dar pausa y ahorita seguimos. Aquí ya le escribí los IDs, incluso aquí le puse como una pequeña nota. Aquí le dije que ya habías subido unos archivos de prueba en los Excel que les había comentado antes. Le estoy diciendo que además analice esos archivos y que me diga qué puedo mejorar o cambiar de tal forma que se le haga más fácil identificar cada campo y, bueno, ahora sí que evitar cualquier error o evitar los errores posibles, ¿no? Incluso le dije, si es posible, actualiza tú el archivo o más bien los archivos, ¿no? Aquí ya analizó los archivos. De hecho, me hizo unas recomendaciones de qué es lo que podría mejorar para que sea mejor el flujo y ONE8N pueda leer mejor los datos y pueda procesarlos mucho mejor. Entonces me hizo unas propuestas. En realidad, bueno, lo podría hacer yo a mano, pero bueno, para que vean aquí que prácticamente también te puedo ayudar
en esto Cloud Code, yo le puse, ok, dame las plantillas descargables en Excel y a su vez súbelas directamente a mi Google Drive. En este caso ya hice lo que es la corrección de la parte de gastos, pero bueno, aquí le voy a dar que me modifique los otros para que con las recomendaciones que me dio. Entonces le voy a dar enter. Bueno, aquí ya me escribió que ya la subió. Dice subida directamente a Google Drive en Google Sheets. Ya están en sus carpetas. Ok, voy a ver si realmente lo hizo. Entonces lo voy a ir en remisiones, que es la que le pedí. Efectivamente, aquí ya me puso la plantilla de remisión. Obviamente aquí solamente son los datos como a él le va a convenir leerlos, pero aquí lo que hace falta sería es adaptarlo a nuestro formato. En este caso solamente el branding, lo que es el branding. Entonces, por ejemplo, aquí mi branding azul y etcétera, ¿no? Ponerlo más bonito básicamente, pero lo que es los datos en sí ya están. De hecho, si me voy a la parte de órdenes de compras, seguramente también está, es correcto. Entonces aquí lo que sigue me dice cómo usarlas. Estructura que debe respetarse siempre las primeras 4 filas. Ok, esto es sí o sí se tiene que respetar esta secuencia, este formato. Reglas para N8N sin errores. Ok. Duplica la plantilla cada vez que hagas una revisión o orden de compra nueva. Llena los datos y sube a la carpeta correspondiente. N8N la procederá automáticamente. Mira, aquí entonces ya está como preparado los datos. De hecho, esto se podría automatizar inclusive más. Pero bueno, ahorita vamos a irnos directamente en este flujo en específico y después vemos cómo se puede conectar con otras automatizaciones o incluso otras cosas, ¿no? Entonces, aquí vamos a darle a correr con el flujo. Aquí es importante recalcar que ya debe estar, obviamente Cloud Code ya debe de estar instalado con el API de tu N8N para que, bueno, te haga el flujo directamente y trabaje todo en tiempo real, básicamente. Sí, entonces le voy a poner que sí, arranquemos. Bueno, se está tomando su tiempo. Obviamente está recolectando todos los datos, está viendo el flujo, incluso está optimizando, entonces está buscando, bueno, los nodos, todo lo necesario para hacer el flujo. Mira, este ya está leyendo los datos. Voy a poner pausa para no alargar mucho el video, entonces ya cuando termine les doy más o menos el aproximado en cuál terminó, pero en realidad no lleva ahorita más de 2 minutos, entonces voy a pausar y les digo más o menos el tiempo en que tardo en hacer la automatización, o el flujo al menos, el primer draft. Al final se me acabaron los créditos, pero bueno, ya cuando se reincorporaron o se me resetearon, alrededor fueron de 20 minutos que se tardó hacer el flujo. Es la primera vez que se tarda un poquito, entonces quizá hay varios factores ahí, pero bueno, aquí lo que me puso que efectivamente ya hizo el flujo. Aquí lo vemos en N8N, ya hizo el flujo como tal. Pero si se fijan aquí, lo interesante es que no puso ningún agente, que bueno, aquí algo importante que hay que mencionar es que no necesariamente tienes que incluir agentes de IA en tu flujo. De hecho, entre menos los utilices mejor, bueno, se tiende a alucinar, tiende a hacer muchas cosas, entonces entre menos los ocupes mejor. Entonces vamos a ver aquí lo que me puso porque hay un punto que me acaba de decir que es crítico y es la parte de la credencial del Google Drive. Bueno, aquí me dice qué es lo que tengo que hacer. Aquí, de hecho, como tengo varios correos, probablemente debió haber agarrado el otro que no era, o más bien el que sí es. Entonces tengo que especificarle el correo que quiero que utilice. Entonces vamos a hacer los pasos que nos dicen. Básicamente el primer paso dice que nos vayamos bueno, a cambiar el API. Bueno, aquí ya conecté lo que es el correo correcto. Entonces ya me pide el ID de esa nueva API, que sería Google Drive. Entonces aquí lo voy a poner. Ya está actualizando los nodos automáticamente él solo. Bueno, aquí ya me dice que según ya está listo. Entonces obviamente me advierte algunas cosas. Entonces vamos a darle correr a ver qué tal nos va. Vamos a darle OK. Bueno, al menos el primer nodo se ejecutaron correctamente. Vamos a correr los demás uno por uno. A ver en dónde por ese. OK, ya nos dio el primer error. Bueno, aquí vamos a decir que lo que nos recomendó solucionar o buscar. Entonces vamos por ello. Vamos a abrirle Operation Get Many. OK. Aquí lo que obviamente tienes que saber un poquito de lo que se trata este error. Entonces
Aquí por alguna razón no está leyendo los datos, entonces aquí hay que cambiar lo que es ya sea la opción, o si bien como te comentaba, si no eres una persona técnica, básicamente lo que puedes hacer es literal hacer un screenshot como este y decirle a CloudCode que este fue el error al correr los primeros nodos. Entonces le enseñas lo que es el screenshot, un poquito de lo que es más o menos el error o lo que observaste y ya él te va diciendo básicamente. Bueno, aquí él solito está identificando el error. El error es el parámetro tal, lo puse anidado dentro del filter, pero a la raíz, ok, ya está corrigiendo el error básicamente él solo. Entonces él te ayuda, ¿no? Corregido, vuelve a N8N, actualiza la página y corro el step, ok. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, vamos a cerrar esto, vamos a actualizarlo, la página, ok, una vez que esté actualizado, vamos a correr lo que es el flujo, ok, vamos a darle, ok, sigue dando problemas, perfecto, entonces nuevamente aquí le voy a decir de nuevo el error, le voy a escribir un screenshot, obviamente aquí si haces esto muchas veces te vas a acabar muy rápido los créditos, pero bueno, te digo, si no sabes como que tanto del tema, es muy bueno que te dé que hacer esto, ¿no? Entonces lo das otra vez y ya solito te va a decir, te vas a empezar a ayudar también. Bueno, ya ejecuté todos los nodos, ya se arregló el error. Sin embargo, aquí me falta, bueno, el hook. Bueno, el utilizar el correo correcto. Creo que está utilizando otro, entonces eso lo reviso. Sin embargo, hay algo importante aquí que hizo. Bueno, fue mi error también que justo en la parte de donde están mis remisiones o mis Excel, no había borrado los anteriores, los viejitos, los que no había optimizado. Entonces, ahorita está leyendo esos o leyó ese, que bueno, justo lo acabo de eliminar, pero sí me dijo que bueno, que ahí hay un error. Entonces, ahorita le voy a decir que no, que lo intente de nuevo y vea que ya está correctamente el documento ya hecho de la forma correcta. Bueno, aquí ya arreglé el correo. Aquí me dice que, bueno, hizo unos cambios, que unos nuevos filtros. Entonces aquí me dice que haga de nuevo corra de nuevo el workflow, o lo actualice más bien. Aquí lo voy a actualizar. Ya lo actualizó, lo voy a dar play. Le voy a ir corriendo todos los demás, uno por uno, para ver que se están corriendo correctamente. Bueno, hasta ahorita va todo bien. El filtraje. Aquí descarga los archivos que están en el Google Drive. Aquí extrae sus datos. Aquí es donde me dice que verifique. Bueno, aquí dice que lo hizo exactamente. Ahora vamos a agregarlo. Tiene que aparecer ya en la base de datos de movimientos. Obtener el file. Bueno, aquí ya lo que hace es mover los datos a la carpeta procesados. Y aquí me tendré que llegar o enviar una notificación de lo que se hizo. Ok, le voy a decir que hasta ahora todo listo. No me dio un error, pero voy a revisar si realmente lo puse en los datos en el BData, que es mi registro de movimientos. Bueno, aquí dice que lo está verificando él. Igual ahorita lo verifico yo solo, pero también él lo está checando. Bueno, aquí vamos a revisar si realmente lo hizo. Entonces aquí según esto ya lo hizo. Ahora los consejos que me había dado ya los hice, nada más que, bueno, revisé la parte del correo, por alguna razón no me lo está enviando, es algo que tengo que revisar sí o sí, pero la parte de lo que es el registro del inventario que se actualizó, aquí ya lo corroboré que tenía menos, y la parte del registro que fue, pues bueno, ese producto nada más, aquí yo lo tengo registrado. Entonces por ahora tenemos ya hecho lo que es la parte del registro y el inventario se actualiza automáticamente.
Aquí nomás aquí falta checar lo del correo, pero bueno, eso ya es prácticamente lo de menos. Poner el correo correcto y estaría listo lo que es nuestro flujo. Ahora bien, lo que sigue seguiría lo que es la parte del reporte mensual o lo que es también las cotizaciones. Sin embargo, bueno, aquí lo que más que nada que me quiero recalcar es que los pasos o el procedimiento es lo mismo. Tienes que darle contexto de lo que quieres, qué es lo que los problemas que vayan ocurriendo. Entonces es como que la idea de este video, más que enseñarte, bueno, mostrarte todo cómo lo hago, en realidad lo que viste ahorita aplica lo mismo para otra automatización que quieras hacer. Entonces, por ahora vamos a revisar lo que es lo que se logró. Un pequeño resumen, por ejemplo, la parte de la automatización de lo que era bueno, aquí la automatización 1, la parte de los registros, en el que solo fueron las partes o la parte manual que el colaborador hace, todo se hace a mano y etcétera. Entonces aquí, pues bueno, es como el antes y el después. Se envía el movimiento vía webhook. N8, pues bueno, hace la validación, se confirma la confirmación automática, en este caso al correo, que bueno, todavía no está arreglado, pero es algo que se puede hacer. Y lo que es también el día 1 al 5, lo que es la parte del reporte. Entonces, bueno, aquí la parte de las cotizaciones también hay antes un antes y un después. Entonces se ve como el contraste de la parte de hacer cosas repetitivas y manuales a otro lado en el que ya se utiliza automatizaciones y ya se puede hacer cosas en automático. Obviamente aquí siempre verificar siempre lo que hizo la automatización antes de dar el visto bueno. Entonces, bueno, la parte del resumen, ¿no? El antes y el después. Entonces, como resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, aquí lo que tienes que aplicar es lo que viste ahora, aplicarlo a tu caso en específico. Los pasos son similares o prácticamente son iguales. Tienes que primero elegir un área en el cual tú veas que estás teniendo mayor fricción o mayor cuello de botella, ya sea que en la parte de ventas, en la parte de marketing o operaciones. Entonces, en base a eso lo vas diagnosticando dependiendo la urgencia y la importancia de cada área. Después, obviamente, dibujar los procesos de BPMN actuales de los que tienes, los que estás corriendo hasta la corte de caja al día de hoy, y después los tienes que a optimizar, ver qué pasos puedes saltarte, qué pasos hay que están de más, que te están quitando tiempo. Después sigue la que es la parte de optimización, y bueno, esa es la parte de optimización. Después lo que es la parte de buscar áreas de oportunidad donde puedes automatizar, simplemente buscar áreas de oportunidad, y después, bueno, ahora sí aplica las automatizaciones, las priorizas por orden de importancia según las preguntas que te había puesto en algún momento. Empiezas con el proceso que tiene mayor impacto y menor riesgo, todo paso a paso y uno a la vez. Si quieres aplicarla ahí en tu empresa para no quedarte atrás, pero también teniendo todo esto en cuenta de primero la regla de oro, analizar y optimizar, después automatizar, puedes agendar una llamada de claridad en el enlace de mi perfil. O si quieres seguir aprendiendo de inteligencia artificial y cómo usarla no solamente a tu negocio, pero también de manera segura y adecuada, sigue este canal y nos vemos pronto. Hasta luego.